¿Y cómo identificar la etiqueta correcta? Pues aquí, o sea, cuando nos encontramos con una necesidad nueva o con una pregunta de un cliente, pues uno de los caminos que podemos seguir pues es primero preguntar para qué aplicación o para qué se va a usar esa etiqueta. No es lo mismo que se use para etiquetar cajas de un almacén o de un transporte que tubos de ensayo o que unos elementos pasivos como pueden ser pues, ordenadores o mesas, sillas o elementos que requieren que la etiqueta dure mucho tiempo. Bueno, encontrar, o sea, preguntar cuál es, para qué se va a usar, para luego con las siguientes preguntas poder acotar qué tipo de etiqueta necesitamos. La otra pregunta sería qué tipo de adhesivo. No es lo mismo un adhesivo, por ejemplo, supongo que todos os habréis encontrado alguna vez con el problema de que cuando te compras algo de cristal en una tienda y tiene la etiqueta pegada, si el adhesivo no es el adecuado y no es un adhesivo removible, pues nos las vemos y nos las deseamos para quitar la etiqueta del cristal. Eso es un error a la hora de recomendar un adhesivo. Ese adhesivo tendría que ser, por ejemplo, pues un adhesivo removible para que no deje restos. En cambio, si lo que estamos etiquetando pues es un circuito electrónico donde queremos que ahí vaya un número de serie, pues eso tendría que ser un adhesivo permanente. O también bueno, pues, de alta adherencia, etcétera. Pero bueno, el tipo de adhesivo es importante. La temperatura, ¿a qué temperatura tanto se va a almacenar como se va a aplicar? Una cosa es la aplicación, o sea, cuando pegamos la etiqueta, esa es la temperatura de aplicación, y otra es la de almacenamiento. Por ejemplo, tenemos etiquetas que trabajan a muchos grados bajo cero, hasta menos de 100 grados bajo cero, pero evidentemente no se aplica a esa temperatura. La etiqueta puede resistir esas temperaturas, pero la temperatura de aplicación puede ser otra. Entonces, si por ejemplo tenemos un almacén de frío positivo, donde sí que a lo mejor pues, a 5 grados se puede aplicar la etiqueta y a lo mejor esa etiqueta pues, puede aguantar hasta menos 20, menos 30. También en temperaturas por encima, o sea, temperaturas de 100 grados, también tenemos etiquetas que resisten esas temperaturas. Entonces hay que preguntar cuál es el rango de temperatura tanto de aplicación como de almacenamiento. Igual que si, bueno, pues si es resistente al agua, o sea, si esa etiqueta se va a mojar o no, o en qué condiciones se va a utilizar. Esto también es importante. O si tiene algún otro tipo, si necesita algún otro tipo de resistencia a productos químicos. O sea, si queremos etiquetar algo que va a estar expuesto, o que puede ser que se derramen líquidos o productos químicos sobre la etiqueta, que no es agua, que son otro tipo de productos, pues también sería importante buscar pues, una etiqueta que resista a esos productos químicos. El tipo de superficie sobre la que se va a adherir no es lo mismo una superficie plana como pues, una mesa o una placa electrónica que un tubo de ensayo que es curvo o que cualquier otra superficie curva, igual que otras superficies que son muy rugosas o que están sucias, como por ejemplo bueno, pues puede ser madera. Hay adhesivos de alta adherencia para este tipo o adhesivos para especiales para superficies curvas. Entonces hay que también valorar el tipo de superficie y si va a estar en el interior o en el exterior, no solo por la lluvia, sino también pues, por factores como las inclemencias del tiempo, el sol, sobre todo, las temperaturas. No es lo mismo, como vemos en esta foto, una etiqueta para un archivo, donde va a estar a una temperatura controlada, en un ambiente controlado, sin ninguna exposición al exterior, que un almacén en exteriores, donde está expuesto al sol, a la lluvia, etcétera, incluso a roces al desgaste. Y bueno, también el tipo de impresora, aunque esto, si no tenemos la impresora, o sea, no todos los consumibles se pueden imprimir en todas las impresoras. O sea, hay también ciertos factores, también como la resolución, qué tipo de resolución de detalle necesitamos, que nos afecta a qué impresora tenemos que elegir o que nos limita la impresión. Tampoco, por ejemplo, podemos imprimir una etiqueta de transparencia térmica en una impresora portátil, porque todas las portátiles son de térmicas directas. El tamaño de la etiqueta muchas veces esto es lo primero que nos dice, necesito una etiqueta de tal tamaño, pero bueno, como veis, no solo el tamaño importa, sino que hay un montón más de factores que son muy importantes a la hora de definir qué necesitamos para elegir la etiqueta correcta. Y bueno,
también cuánto debería durar. O sea, ahí en un transportista es un caso claro donde cuando recibimos un paquete de Amazon, por ejemplo, pues esa etiqueta con que dure 3, 4 días, una semana, pues es suficiente. En cambio, si lo que queremos etiquetar es un activo de larga duración, o hay en este ejemplo un desfibrilador, o si tenemos que etiquetar las ubicaciones de una estantería que van a estar con esa misma ubicación durante años, pues evidentemente necesitamos una etiqueta que dure todo ese tiempo. Y finalmente hay una gama de etiquetas especiales donde podemos aplicar o revelar color. Esto es una funcionalidad que es específica de una etiqueta especial que tenemos, es un tipo custom a medida, pero bueno, tenemos esta característica también que nos permite usar colores en ciertas zonas de la etiqueta que pueden ser revelados a demanda, podríamos decir.